Quiero llevarles a un pensamiento que me ha movido en este tiempo, desde más antes de ir de viaje ahora. ¿Cómo vivimos, hermanos? ¿Agradecidos o con más reclamos que agradecimiento? ¿Qué vemos? ¿Lo bueno de parte de Dios o cada vez lo que falta, lo que aún no tengo, lo que todavía no soy, lo que quisiera tener? Si ahora en esa pared blanca haríamos un punto negro, aunque sea chiquito, todos ustedes verían ese punto negrito. Pero que es la pared de la iglesia, no me he atrevido de hacer ese puntito negro, porque eso sería difícil luego de sacarlo. Pero siempre vemos lo que no hay, lo que falta, lo que sobra, lo que no está perfecto, lo que son los anhelos no cumplidos, y de ahí viene un pensamiento negativo que se cubre sobre nuestra vida. Estamos en el mes jubilar y tenemos muchísimas razones, hermanos, para agradecer al Señor y hacer del agradecimiento un estilo de vida, no solo una acción los domingos en la mañana, sino en realidad un estilo de vida. Y quiero llevarles a un texto, y por esa vez voy a leer todo este párrafo para luego sacar solamente 4 palabras y el resumen de estas 4 palabras. Efesios capítulo 1, a partir del verso 3, dice el apóstol Pablo hasta el verso 14: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En este texto hay muchísimos aspectos. Por hoy solamente 4 palabras principales. Verso 4, primero: fuimos escogidos, ¿cuándo? Antes de la fundación, o antes de la planificación, antes de la creación del universo. Hermano, hermana, piensa un rato en sí mismo, en su vida, en lo que soy, en lo que ha vivido. ¿Usted se hubiese escogido a sí mismo? No me tienen que contestar. ¿Hubiera pensado mejor otro? Algunas veces si pienso en mi vida digo, ni por acá me hubiera escogido para tener el privilegio que luego vamos a ver. Y Dios, aún sabiendo todos los errores nuestros, todos los desaciertos, todas las dudas, todas las dificultades que propiamente hemos producido en nuestras vidas, sabiendo Él de antemano todo esto, igual ha escogido a usted como a mí para ser
de Él. ¡Qué increíble realidad! Y no era obligado Él, y nadie lo ha empujado. Era su decisión de escoger a cada uno de nosotros y a millones más que junto con nosotros en este momento en algún lugar de la tierra alaban al Señor, o que aún aquí en Cusco algunos cientos o miles más que alaban juntamente con nosotros a Él. Él ha escogido, sabiendo todo lo que estamos capaces de producir para que seamos de Él. ¡Qué tremenda bendición! Verso 3, no solo nos ha escogido, verso 5 primero, no solo nos ha escogido, sino luego nos ha, dice el verso 5, adoptado para tener legalmente y emocionalmente el derecho de ser llamados hijos de Dios. En este año estamos anhelando que todavía, bueno, no sé si todas las niñeras lo están anhelando, pero yo sí lo estoy anhelando, que al menos 4 o 5 de nuestros preciosos niños, 9 son ahorita nuevamente, desde 3 semanas, que 4 o 5 de ellos puedan tener padres adoptivos. Y que puedan tener el derecho, el privilegio de tener familia. Y tenía la posibilidad, y Dios es increíble cómo organiza las cosas, de no ver a uno de nuestros chiquitos del antaño, habría que decir, pero sí de conocer en Suiza a alguien que es familiar de los padres del que era y que sigue siendo nuestro Sixto, si todavía algunos tienen larga memoria, porque realmente eso es del antaño, de estos padres que enseñaron a su hijo, cuando se van a burlar de él y decirle, tú no eres de estos padres, tú no eres un verdadero hijo de ellos, de pararse y decir, ¿y tú? Cuando tú viniste, tus padres han tenido que tener como has venido, pero mis padres me han escogido y han viajado y a mí me han querido. Y sabemos, y lo he contado alguna vez, este niño con 4 años ha hecho eso en el jardín. Y parece que así camina por la vida. Eso es lo que sus tíos me han contado. Con esta convicción, yo he sido escogido. Yo soy algo muy especial. Mis padres no hubieran tenido que tenerme, pero me han escogido y me han adoptado y soy de ellos. Hermanos, ¿cómo caminamos por la vida? Siendo conscientes que somos escogidos por el omnipotente Dios. Y que Él nos ha hecho sus hijos adoptándonos. ¿Camina usted con la cabeza arriba, aún en medio de problemas, sabiendo que eso es realidad? ¿O está cada vez dudando y cómo será este problema que viene y aquel cosa y el vecino? En vez de decir, ¿qué puede pasar si Dios me ha escogido y me ha adoptado como suyo? Y ahora el verso 3. El verso 3 dice algo en formulación típica paulina, pero por ahora solamente eso, somos dotados con todas las bendiciones. Y ahora añado, transliterando, necesarias para la vida y la muerte. Hermano, y eso no va a venir de gota en gota en gota. El texto en el fondo deja claro que cuando Dios escogió a cada uno de nosotros para que seamos suyos y luego llegó el día donde hemos podido responder a este escogimiento con un sí y hemos entregado nuestra vida a Él y en ese momento ha sido firmada el acta de adopción y hemos llegado a ser hijos adoptados del omnipotente Dios. Cuando eso sucedió, Dios ya había asignado a la vida de cada uno todas las bendiciones necesarias para que podamos resistir en esta vida y hasta el pasar por la muerte a la vida del más allá. Y usted nunca, como yo tampoco, tiene que dudar
ante un problema, ante una situación difícil, ante algo que es crisis absoluto, y ahora mi fuerza alcanzará, mi fe alcanzará. No tenemos que dudar de esto. Dios ya dio todo para que podamos vivir esta vida conforme a su perfecta voluntad. Todas las bendiciones no significa que todos vamos a ser ricos, no significa tampoco que todo va a ser fácil en la vida, pero justamente que Dios ha dado todas las bendiciones, toda la fuerza, toda la sabiduría, todo lo necesario para que en cada situación podemos seguir adelante en la confianza en Él, tener la fuerza, tener la decisión de voluntad, tener la sabiduría, tener el conocimiento necesario para resolver también los problemas muy fuertes que en la vida podría haber. Inesperadamente acompañé o volaban conmigo este viernes hace 3 semanas nomás una pareja de misioneros que trabaja desde 10 años en Huánuco y que conocí ahí y que ha estado en junio en un culto acá y unos días aquí en la casa alojados. Inesperadamente tuvieron que viajar de emergencia y yo asesoré que vengan en el mismo vuelo que yo para que yo pueda de alguna manera ver por la hermana. Y estando en Suiza a los 3 días, se sabía después de los exámenes que esta hermana, si Dios no hace un milagro, dentro de pocas semanas va a estar en la presencia de Dios. Y había tenido síntomas una semana antes de ir aquí en el Perú a un médico. Una cosa, así, 41 años de edad, llena de vida, ahora muy cerca de pasar a la presencia del Señor. Y al acompañarla día tras día, aún en ese proceso de saber qué cosa hay, qué se puede hacer, qué ya no se puede hacer, cómo van a ser supuestamente las cosas, eso era, y Dios así lo había previsto, una de las tareas que he podido también asumir en estos días en Suiza para ahora dejarla a otros amigos que van a seguir acompañándola. Surgió en ella este verso que ahora acabo de leer, este punto: si Dios en realidad me ha dado todas las bendiciones necesarias, voy a dejar ahora toda preocupación por mi vida, por la vida de mi esposo, por mis padres que aún están con vida y que están totalmente confrontadas, y el padre aún no, un hijo de Dios, nunca ha entregado hasta ahora su vida al Señor, y con muchas preguntas ahora: ¿qué pasa? ¿Por qué Dios permite eso? Voy a dejar ahora todo eso en la mano de Dios y voy a empezar a declarar también a mí y a mi familia: Dios ha dado todo lo necesario para pasar por esta etapa. ¿Y qué pasó? Oramos luego. Ella lo declaró. Era muy difícil. Desde este momento está envuelto en una realidad de paz, sin ilusiones, viendo muy bien lo que va a pasar, pero en absoluta paz. Eso es impresionante en estos momentos para el personal en el hospital donde está. En una clínica donde hay muchos con diagnósticos similares, desesperados. Y ahora empieza el personal a preguntar: ¿cómo es posible eso? ¿Qué pasa acá? Y he podido dar testimonio y evangelizar a muchísimos colegas y enfermeras por esa realidad. Eso no es algo extraordinario porque ella tiene más fe que nosotros, sino porque ha empezado a entender: eso dice la palabra, así es. También ahora tengo y Dios ha dado todo lo que voy a necesitar para no desesperarme, sino para poder seguir confiando en Él. Y lo último, saltando muchos versos ahora, yendo al verso 13, después de escogido y luego adoptado y siendo hijos de Dios, pudiendo caminar por la vida
con todas las bendiciones necesarias para cada situación que podría armarse en nuestra vida. Dice el verso 13, como para afirmar eso una vez más todavía, lo siguiente, que Dios nos ha, o que el Espíritu Santo nos ha sellado. Y que estamos sellados con la presencia del Espíritu Santo. Sellos hoy son una cosa sencilla. En Suiza he tenido que firmar varios documentos y nadie me ha pedido un sello ni una huella digital. Y en un rato pensé, ya estás en Suiza. Aquí en el Perú, sobre cada hoja hubiera tenido que ir un sello, una huella digital. En Suiza no tanto. Sello es algo fácil hoy. Sello en el tiempo de Pablo era un fierro caliente que se quemaba en la piel de los animales o esclavos para dejar una marca de por vida. ¿Qué dice entonces acá? No solo eres escogido, adoptado, sino y bendecido con todas las bendiciones, sino sellado, y eso significa que aunque alguien quisiera romper ese acta de adopción, nadie puede romperlo, porque Dios mismo nos ha sellado y llevamos la marca de ser de Él de una manera imborrable. Hermano, hermana, el escogimiento de Dios tiene eterna validez. Soy hoy de Él. Soy por eternidad de Él. He sido de Él antes de existir. Algo que nuestro cerebrito no puede captar, pero así es. Cada uno de nosotros que ha entregado su vida a Jesucristo era de Él antes de su existencia. Lo es ahora, lo será para siempre, para toda la vida y para toda la eternidad. Y si ahora podríamos decir, wow, así se puede caminar por la vida, habiendo sido escogido, siendo adoptado, dotado de todas las bendiciones, y eso con un sello de validez eterno, ¿qué más? Pero en el fondo dice el verso 14, el último que he leído, algo más que es importante de entender también. Pablo termina en el verso 14 diciendo, y todo esto, y también ese sello de validez eterno, es solamente, se usa en Reina Valera la palabra arras, podríamos decir, más entendible de repente, es el anticipo. Es lo que ahora por anticipado se nos ha dado. ¿Hasta cuándo? Hasta, dice luego, la redención de la posesión adquirida. Y eso suena medio raro. Redención significa, en el fondo, el significado de la palabra es obtener o volver a obtener algo que he perdido. Se hablaba de redención en cuanto a esclavos. Cuando se pagó por un esclavo el precio que éste valía, se hablaba de que éste está redimido porque se le volvió a dar la libertad, que en el fondo originalmente a cada ser humano le corresponde la libertad. Pero llegó a ser esclavo por alguna razón, y si luego alguien pagó el precio de él, fue redimido, le fue devuelto la libertad de persona. Así que redención significa en el fondo devolver a alguien lo que alguna vez ha tenido. ¿Qué hemos tenido originalmente en el pensamiento de Dios? Hace mucho tiempo. Y no nosotros, sino los primeros seres humanos. La misma presencia de Dios consigo en una naturaleza, en una creación perfecta, pudiendo caminar con Dios, siendo eternos. Eso era la situación de Adán y de Eva, de los primeros seres humanos. Y Pablo en el fondo aquí dice, mire, todo eso,
de ser escogido, de ser adoptado, de tener todas las bendiciones necesarias, de ser sellado. Eso es solo el anticipo válido ahora, durante vivimos, hasta que llegue el punto donde por completo se nos devuelve esa posesión adquirida, esta posición que teníamos los seres humanos en la idea original de Dios en Génesis, pero que Jesús ha vuelto a comprar para nosotros, y eso implica todo lo que ahora tenemos. Es solo el anticipo hasta que estemos en la misma presencia de Dios. En esta presencia de Dios gloriosa, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde no hay nada de corrupción, donde estamos en realidad en cuerpos glorificados, con mentes inimaginablemente brillantes, sin ningún rasgo del pecado, en la misma presencia de Él. Cuán bendecidos estamos, hermanos. ¿Tiene usted eso consciente? No solo ahorita, sino de lunes a sábado. ¿O es así que las problemáticas nos quitan eso de la mente? Las dudas impiden que podamos creerlo. Es desafío empezar a vivir consciente de esto. Soy escogido, adoptado, sellado, y tengo para esta vida todas las bendiciones necesarias. Y todo eso no va a cambiar. Todos los años de mi vida va a ser así, hasta que llegue a lo final, donde no es el final, sino donde en el fondo recién empieza la existencia perfecta en la misma presencia de Dios. Empecemos a aprender, si quiere, esas 4 palabras a memoria. Y empecemos a entrenar nuestra mente cada mañana, cada mediodía, cada tarde, decirlas. Eso soy. Escogido, adoptado, dotado de todas las bendiciones necesarias y sellado con el Espíritu Santo para eternamente ser de Él. Inclinemos los rostros para tener un momento de agradecimiento personal, mientras los hermanos nos van a guiar después con una canción de alabanza, de adoración a este Dios, al que nos debemos con todo lo que somos. Padre, gracias por tan inmensa gracia que ha sido dada a mí y a cada uno de mis hermanos. Perdona donde no he tenido en mi conciencia presente esta inmensa gracia. Perdona donde alguna duda, algún reclamo ha tenido mayor fuerza que la gratitud por lo que soy, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Y ayúdame a mí, ayúdanos a cada uno a poder vivir consciente de esto en cada instante de nuestra vida, para vivir como verdaderos hijos tuyos, seguros de nuestra identidad en ti, seguros de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Guarda tu palabra en mi corazón, en nuestros corazones, y ayúdanos a vivirla en realidad. En el nombre de Jesús.